Abuelito llevó a 3 niños callejeros a su casa, sin imaginar lo que pasaría en la noche. Y si las ramas silvestres fueren injertadas en un árbol, tened por seguro que al final de la jornada recogerás buenos frutos y muchas veces los frutos superarán en gran manera a los que crecen naturalmente de aquel árbol. Atesorad este pensamiento mientras escuchas y ves la siguiente historia. Un hombre anciano que vivía solo en su gigantesca casa, pero por su edad no podía hacerse cargo de ella. Su esposa acababa de fallecer y al no tener otra opción dejó que el polvo y la suciedad invadieran su enorme mansión. Su hijo, un ingrato que se había ido a hacer su vida en Turquía, solo cumplía con enviarle algo de dinero. Raras veces lo llamaba y cuando lo hacía simplemente era por Navidad, un cumpleaños o para saber si aún seguían con vida. Por esta situación, el anciano se había descuidado de su aspecto personal. Lucía casi como un vagabundo y no era porque no tenía dinero, simplemente sus ganas de vivir habían huido de él. Además de estar deprimido y sufrir de artritis, los males del otoño de la vida se le habían juntado. Eso era lo único que tenía. Pero un día se despertó temprano. Había llovido el día anterior. El sol estaba por salir y dentro de poco la humedad se dejaría sentir en extremo. Estando en la calle, observó a 3 pequeños niños callejeros que se habían refugiado bajo un puente peatonal. El anciano se conmovió en extremo al verlos y los invitó a pasar el día de Acción de Gracias con él. Sabía que era un riesgo, pues la mayoría de niños de la calle solían robarles a los ancianos. Sin embargo, había tomado ese riesgo sabiendo que él estaba vivo y al menos debería hacer algo bueno antes de partir de esta vida. Eso él se decía. Los niños aceptaron. Eran las 6 de la mañana. Él con mucha atención les proporcionó ropa que tenía guardada de su ingrato hijo cuando éste aún era pequeño. A los muchachitos les quedó de maravilla. Renato, Ariel y Esteban tomaron la ropa y rápidamente se la pusieron. El anciano los observaba y los recuerdos de su vida pasada se le vinieron a la mente. Cómo extrañaba esos días. Primero solo pensó en darles ropa, pero al ver que los zapatos que traían los pequeños niños callejeros estaban encharcados, se desprendió del remordimiento que le causaba regalar los únicos recuerdos bonitos que había tenido de su ingrato hijo cuando éste era pequeño. Respiró hondo y por fin se decidió. Se los regalaría. Ellos lo necesitaban más. Después de esto, les preparó él un desayuno y les contó lo que había pasado con su esposa y su hijo. Algunas lágrimas se desprendieron durante el momento que él hablaba. Aquel hombre acabado no tanto por los años, sino más bien por la tristeza y su soledad, ahora abría su corazón frente a 3 niños que acababa de conocer. Los pequeños hacían preguntas por lo sucio que estaba su casa y descuidada. El anciano agachó la cabeza en señal de vergüenza y replicó que era viejo y todo le dolía ya. «Es muy difícil para mí limpiar toda la casa», replicó, y tras decir esto intentó soltar una media sonrisa. Los niños no habían dormido bien y tampoco el anciano, por lo que todos habían pasado mala noche. El anciano balbuceó en forma de broma: «Ojalá y fueran mis hijos, me vendría bien su compañía». Los dejó comiendo en su inmensa sala, donde los pequeños curiosos observaban cada uno de los adornos, cuadros y demás ornamentos que tenía cada rincón de la casa. El olor a madera y algo de moho los envolvía cada vez que se adentraban más en la casa. Allí estaban los pequeños a quienes un extraño los había invitado a desayunar y a pasar el día de Acción de Gracias con él, y también protegerse del frío y la lluvia. Qué caliente se sentía allí. A pesar de estar toda sucia y descuidada, nada era mejor que estar allí. El mayor de los pequeños pasó sus dedos sobre una estatua que parecía ser bañada en oro. No salían de su asombro. Cuántas cosas de valor se hallaban bajo el polvo. Entre ellos, quisquillosos curiosos cuchicheaban sobre lo inmensa que era la casa.
Recordaban haber tenido que vender metales que encontraban en la calle para poder obtener comida a cambio de unos centavos. «Renato», dijo el más pequeño, «no debemos tocar esas cosas, han de ser de sus hijos». Ariel, el mediano, replicó: «Pero si este hombre es un anciano ya, sus hijos deben ser muy grandes». Entonces Esteban, el más pequeño, contestó: «Yo vi en la televisión de la tienda que antiguamente los juguetes eran de metal, así, y de madera. Yo creo que deben ser juguetes». Qué tentador les era tomar esos supuestos juguetes y ponerse a jugar con ellos. Nunca habían tenido juguete alguno, pero sí los habían visto en la televisión de las tiendas en la calle, otros niños jugando también con ellos, pero jamás los habían tenido tan cerca. La curiosidad y el deseo de saber qué se sentía tener esos juguetes en sus manos los tentaba, pero había un sentimiento en sus pequeños corazones que los había frenado en su intento. Algo en lo más profundo de sus pequeñas almas que les hacía sentir el cargo en sus conciencias. El anciano les había ayudado y eso pesaba más. En eso estaban cuando la lluvia se largó nuevamente y el anciano los observó a los tres en un momento y se le cruzó la idea que al ser ellos pequeños de la calle podrían llevarse todo, vender sus cosas, hasta quizá cambiar sus vidas si es que usaban el dinero sabiamente. Pensaba en decirles que se fueran, pero el sonido de los truenos le hizo saber que sería una idea muy cruel y la lluvia venía con fuerza. ¿Dónde más se protegerían? Además, no creía que se atreverían a robarle estando a punto de caer la tormenta. Los observó una vez más y al recordar que ya nada le importaba más en esta vida, deseaba que al menos ellos fuesen felices. Dejó a la suerte sus cosas. «¿Qué más da?», se dijo. «Alguien tendrá que llevárselas algún día». Se dio media vuelta y caminó por el largo pasillo que conducía a su habitación de estudio, donde solía leer libros, y estando allí, cayó rendido. Así fue, tras hacer un poco de resistencia a los recuerdos que le embargaban, se durmió. Horas después, una voz, como de lo más profundo de su alma, lo despertó. Parecía haber transcurrido apenas minutos. Para él simplemente había cabeceado, o al menos eso pensaba, y entonces despertó. La noche había caído. Observó su viejo reloj en su sala de estudio y sorprendido quedó cuando se dio cuenta que eran las 4 de la mañana. ¿Cómo así había podido quedarse dormido tanto tiempo?, pensaba. Incrédulo caminó por los pasillos rumbo a donde en la mañana había dejado a los 3 pequeños niños de la calle. Mientras avanzaba, se dio cuenta que muchas cosas no estaban como él las había dejado. Mientras caminaba, echaba de menos las decoraciones que habían estado allí por años y ahora no las veía en el camino. Al llegar a la puerta de su inmensa sala, observó una repisa donde había quedado uno de los juguetes favoritos de su ingrato hijo, y no estaba más. Eran los únicos juguetes que él había conservado desde que éste había dejado de ser un niño. Su corazón casi se salía por la boca. Se tomaba la cabeza en señal de decepción absoluta por lo que había hecho. En su mente se hizo un mar de malos pensamientos. Al llegar a su sala, más cosas faltaban. Medio soñoliento, le pareció raro no tropezar su cintura con una máquina vieja de coser que había pertenecido a su difunta esposa. ¿Me habrían robado?, se preguntaba. Mientras agitado aceleraba el paso, miró el reloj por si su otro reloj se había descompuesto, pero fue en vano. Ahora confirmaba que se había quedado dormido todo el día. Asomó la cabeza por la ventana y entonces descubrió que la puerta principal de su enorme casa estaba cerrada, tal y como él la había dejado. «Aún están en la casa», se dijo. «No han podido salir». Esto decía mientras metía sus manos en sus bolsillos para palpar la llave y cerciorarse que nadie se la habría quitado. Dicha llave que él tenía era la que abría el candado en la entrada de su casa. «¿Me habrían dado algo en la bebida y luego se llevaron lo que pudieron?», se decía. Empezó a sollozar amargamente. No podía creer que por su buen corazón y su buen actuar le había pasado esto. ¿Cómo unos niños de 5, 10 y 13 años le habían podido hacer esto?
Se repuso de la cólera y mientras se dirigía al teléfono para llamar al 911, un perfume conocido detuvo su camino. Era el olor a lavanda que solía usar su esposa. Él lo había olvidado. Recordó que la última vez que lo vio, ella, su difunta esposa, lo había puesto en la azotea. No puede ser, se dijo. Empezó a llorar amargamente. ¿Se metieron a la habitación matrimonial? Eso era imperdonable, repetía en su mente mientras hacía un esfuerzo por acelerar el paso sin caerse. Las lágrimas que cubrían sus ojos por la impotencia, pues jamás había pensado que alguien se había atrevido a tanto. Allí dentro estaban sus más valiosos recuerdos y eso no estaba en sus planes regalarlos ni mucho menos dejar que alguien se lo llevase. En el camino, entonces vio el balde de agua con el aromatizante, una escoba y un trapeador, lo cual le pareció extraño, pero nada podía borrar de su mente la idea que muchas cosas no estaban en su sitio. ¿Dónde estaban entonces?, se preguntaba. Ya iba a bajar a reanudar su intento de llamar a la policía, cuando de pronto, al dejar de caminar, el silencio dejó escuchar unos extraños ruidos. Eran pequeños ronquidos. Se acercó con un bate de béisbol y sigilosamente asomó su cabeza. Tomó aire, enduró sus agotados y desgastados músculos y tomando impulso se disponía a acabar con quien o quienes estuviesen allí. Entonces ocurrió. En un rincón yacían dormidos los 3 niños en la habitación y tras estos los andamios de la azotea repletos y ordenados todas las cosas. El orden incluso era casi como su amada esposa solía acomodarlas. No lo podía creer. Desencajado soltó el bate de béisbol y se echó a llorar como un niño. Tras intentar reponerse, sacó una colcha gruesa y los arropó. Lentamente bajaba ahora. Visitó cada uno de los ambientes de su casa solo para descubrir que toda o casi gran parte de ella estaba limpia. Lucía como cuando su amada esposa lo había mantenido mientras ella aún vivía. Por un momento pareció escuchar una vieja melodía con la cual ambos enamorados solían bailar después de lavar los platos juntos. Ahora lloraba de emoción. Agradecido no quiso despertarlos, sino que tomó una gruesa colcha de lana y se la puso sobre ellos casi sin hacer ruido. Caminando encorvado y medio temblando, de rato en rato volteaba a verlos. Cerró la puerta y desde ese momento no pudo dormir más. En su cama estaba pensando en que ahora todo se sentía en orden y no solo por la limpieza, sino porque le pareció que su esposa en ese momento estaba con él, diciéndole: «Has hecho lo correcto, Antonio, has hecho lo correcto». Ese día los pequeños se pasaron de largo durmiendo, mientras en la calle aún resonaban los truenos y relámpagos, pero la inmensa casa los protegía. Al despertar los pequeños, él los esperó con el desayuno listo y no tenía palabras para describir la emoción que sentía, ni tampoco palabras para decirles, más que tratar de darles lo que a ellos les hacía falta. Durante 10 años más, el anciano los mantuvo y ellos se hicieron cargo de su casa hasta el final de sus días. El mayor de los muchachos lo cargaba hasta su habitación, pues el anciano ya no podía caminar. Sin embargo, tenía claro lo que tenía que hacer. En agradecimiento tomó los papeles de su casa, su cuenta de banco y puso a nombre de ellos todas sus posesiones. Así hasta que una triste noche, el hombre besó la frente uno por uno de aquellos 3 jóvenes ya para ese entonces. Los bendijo y con voz entrecortada les alcanzó a decir: «He leído un libro el cual mi esposa siempre quería que leyera, pero nunca lo hice, sino hasta que murió. Me arrepiento por eso, de haber sabido todo lo que estaba escrito aquí y lo sabio que son estas palabras. De seguro me lo habría aprendido de memoria, pero el tiempo no me ha alcanzado. Mi esposa era muy buena con la gente y yo siempre renegaba por eso, pero ahora entiendo por qué valía la pena leerlo. Aquí he leído esto», les decía sosteniendo a duras penas un libro, y con su voz casi entrecortada pronunció: «Entonces el rey dirá a los de su derecha:
venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos los más pequeñitos, a mí me lo hicisteis. Al terminar de leer, entendieron los jóvenes lo que él les había querido decir con esta cita. Los tres lloraban sosteniendo su mano. Seguido de esto, él les entregó el libro y les mandó que lo leyeran y no demoraran en hacerlo. Es un regalo, dijo él, y también mis posesiones. Y entonces, dando su último suspiro, se fue de esta vida. Su hijo volvió después de 3 años que lo habían sepultado. Solo le dejó flores y no pudo reclamar nada. Lloró al leer lo que decía en su tumba, pues allí se podía leer: muchas veces un extraño es más que un conocido. Qué hermosa pero aleccionadora historia, mis queridas amigas y amigos. Un hermoso latido de corazón y vida. Creo que en muchas partes del mundo se repite esta historia, quizá no a la escala de este hombre pudiente, pero sí en nuestra vida diaria. Lastimosa y tristemente, un amigo, un vecino y en muchos hasta de la calle, como en este caso, un extraño llega a ser más que familia, que tu propia familia. Que Dios los bendiga, mis queridos suscriptores y suscriptoras. No olviden suscribirse para apoyarme de esta forma. Activen la campanita de notificaciones y tampoco olviden seleccionar la opción Todas. Yo soy tu amigo Carlos Matthews y conmigo será hasta un próximo latido de corazón y vida.